Perpetual, donde perduran los vínculos. Liliana Dario Merlo, la vecina de Huíncar-Nancó, una de las en su momento detenidas, más de 1 año y medio, acusada de formar parte de una asociación ilícita conocida bajo el nombre genérico de sanadores egipcios. Ayer dijo que la peor condena fue la revictimización padecida por parte del Poder Judicial. Escuchamos lo que dijo antes de ir a la próxima entrevista. He sentido estafada no solamente por una persona en la que uno buscó el apoyo más que nada en lo emocional, que es Aparicio, que nos estafó tanto en el estudio como en la parte psicológica, reduciéndonos a la servidumbre sin darnos cuenta, pero la peor etapa fue la que tuvimos que vivir con la justicia. Yo creo que la justicia fue la que nos hizo el peor daño, porque fue el daño moral, el daño social, el daño psicológico. Nos revictimizó y nos tuvo presas. Estuvimos 1 año y medio presas y bueno, este sobreseguimiento viene a cerrar esa etapa y bueno, ahora a ver cómo se sigue. Imagínate que una persona de mi edad, yo tengo 64 años, a punto de jubilarme, es como que me arrancaron de mis raíces cuando yo ya tendría que haber estado en la tranquilidad de vivir una jubilación. Cuando se refiere a la justicia habla del Poder Judicial Provincial, porque después el Poder Judicial Federal vino a corregir esta situación. El que dictó los sobreseguimientos para este grupo de personas es el juez federal número 3 de Córdoba, el doctor Hugo Vaca Narvaja, que está en línea con nuestro programa. Florencia Garza, Sofía de Andrés y Guillermo Jeremías los saludan. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo le va? Bien, mucho bien. Gusto. ¿Entiende razonable este planteo de una de las personas que fueron señaladas, indicadas inicialmente como integrantes de una asociación ilícita, de esta bronca con el Poder Judicial? Sí, bueno, por supuesto, desde el lado subjetivo es entendible que una persona que se ha visto envuelta en una situación compleja pueda tener algún reparo respecto de la actitud de la justicia. Pero son cosas que, digamos, uno lo ve diariamente, ¿no? Ya en varios años del ejercicio de la función en la magistratura, que la ley no siempre se interpreta de la misma manera y los hechos tampoco se interpretan de la misma manera. Y bueno, son cuestiones que pueden suceder y que van siendo vistas y revistas por instancias superiores y después tienen, sí, algún tipo de definición, pero ellos han estado expuestos, digamos, a una prisión preventiva en una causa que estaba en investigación y después esa causa pasó al fuero federal, en donde tuvimos otra óptica para interpretar los hechos y encuadrarlos en una ley distinta. Entonces, bueno, estas divergencias evidentemente han recaído sobre la subjetividad de las personas sometidas al proceso y entiendo que no tengan la mejor de las consideraciones, ¿no?, hacia este tipo de proceso. Doctor, ¿puede entenderse como razonable estos criterios tan contradictorios que hacen que una persona esté 1 año y medio presa y que nadie pague las consecuencias? Tiene que ver, me parece, un poco con los motivos, ¿no es cierto?, respecto a la prisión preventiva y la jurisprudencia imperante en esta materia. Los criterios fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los criterios son de que, primero, que la prisión preventiva es una herramienta cautelar absolutamente restringida y restrictiva para los magistrados. Y segundo, que ninguna persona debe estar privada de su libertad si no va a entorpecer la causa y si no se va a fugar, ¿sí?, si no se va a profugar. Entonces, me parece que los criterios de la persona que ordenó la detención preventiva a estas personas fue que en algún momento podían llegar a entorpecer la causa. Por lo tanto, es un criterio que está dentro de las posibilidades de un magistrado de llevar adelante y tomar estas medidas, ¿no?
Bueno, en Córdoba hay un problema con el abuso de prisiones preventivas, que es una discusión que no amerita este momento de la entrevista. ¿Usted por qué decidió, doctor, el sobreseguimiento? Bueno, nosotros, en primer lugar, cuando la causa pasa a la justicia federal, tomamos otra determinación respecto de estas personas que hoy para nosotros son víctimas del delito de trata. Ya había transcurrido más de 1 año y medio que habían sido detenidas, es decir, que no había peligro de que la prueba que pudiera entorpecer la investigación. Y tampoco vimos que existiera la posibilidad de un peligro de fuga, así que determinamos la libertad, porque tampoco tenían antecedentes penales, ¿sí? Y después, para los sobreseguimientos, hemos avanzado con la investigación, que ya la fiscal de Brochero había realizado ciertas pruebas, pero analizamos sobre todo los informes del Polo de la Mujer, de la asistencia de la víctima de la provincia, y también los circuitos económicos, es decir, las cuentas de cada una de estas personas para ver cómo era el flujo económico, ¿no es cierto?, de la organización de estos sanadores egipcios. Y en base a esto determinamos ya el sobreseguimiento, porque vemos que la participación en esta supuesta organización tiene un cariz que tiene mucho que ver con una secta y con una influencia en las subjetividades por parte de los líderes de la secta, que ya vamos a determinar en la resolución que vamos a tomar en un corto plazo. Pero evidentemente la situación de estas personas no la vimos como la había visto la fiscal que intervenía anteriormente, ¿no? Esto, doctor, puede derivar en consecuencias civiles, digamos, que las personas que estuvieron detenidas inicien un reclamo civil hacia el Estado provincial por esa detención. Eso no puedo dar ningún criterio al respecto, pero bueno, eso dependerá de la subjetividad de cada uno y de las consideraciones y de las pruebas, ¿no es cierto?, que hay en la causa, y de si pudiera existir algún tipo de arbitrariedad, ¿no es cierto?, en la detención. Pero ya sobre el tema hay una jurisprudencia bastante clara que, bueno, tendrá que analizar esta gente y sus abogados si quieren iniciar algún tipo de acción. Pero no me compete opinar. Sí, a mí me sorprendió cuando hablábamos con Liliana Darío Merlo, que estaba más afectada por lo que había hecho el Poder Judicial Provincial con ellos que por la propia situación de venida de la secta, ¿no? El verdadero calvario fue 1 año y medio presos. Sí. Reitero, no voy a opinar sobre las medidas de otros magistrados, pero sí le puedo decir que respecto a la prisión preventiva nosotros tenemos un criterio sumamente estricto. Es decir, no es una herramienta que utilicemos con demasiada asiduidad, salvo que la situación particular lo amerite, ¿no? Recién mencionaba, doctor, usted las causas por las cuales se implementa una prisión preventiva. Lo que no me quedó claro es si usted considera que aquí estuvo bien aplicada, si estuvo bien fundada, si había elementos para sostener esto de que podían entorpecer la causa, por ejemplo. La etapa en la que yo intervengo es una etapa bastante posterior a la decisión de la fiscal, es decir, transcurrió 1 año y medio de detención de las personas. Entonces, en ese 1 año y medio las circunstancias evidentemente cambiaron. Ahora, sobre la decisión de la fiscal yo no puedo opinar porque la tomó en un momento procesal determinado, ¿sí?, que ella habrá evaluado las características de la causa en la que estaba investigando y las posibilidades que tenía de dictar una medida cautelar de estas características. Pero no puedo dar mayores opiniones porque, reitero, es un asunto en el que no he tenido intervención. Sí puedo decirle cuáles son los criterios de este juzgado federal, que tienen que ver con los criterios de la Nación, en donde, como manifestaba recién Jeremías, bueno, la prisión preventiva hoy está en un 48% más o menos de los procesos y las condenas en un 52%, cuando hemos tenido problemas y hemos tenido llamado de atención de la Corte Interamericana porque en ciertos momentos de la historia se hacía un abuso de la prisión preventiva en el país, ¿no? Quería preguntarle respecto de eso, doctor, si cree que muchas de las determinaciones que está tomando el Poder Judicial, tanto a nivel federal como provincial, están sometidas a las presiones sociales y sobre todo mediáticas de meter presa a la gente, como sea, que tienen que estar presos y cuanto más tiempo mejor. Sí, bueno, la ola mediática de prisionización
es como una moda, ¿no?, de parte de muchos periodistas que piden cárcel. Y como consecuencia de esto, bueno, existe actualmente en el país una sobresaturación de cárceles. Es decir, usted en la provincia tiene una capacidad para unas 8.000 personas y actualmente hay unas 12.000, 13.000 personas privadas de su libertad. En la provincia los índices son distintos a la nación, es decir, en provincia hay aproximadamente un 60% de personas con prisión preventiva y un 40% solamente de personas condenadas. Entonces, esto puede sí obedecer a algún tipo de presión social, como lo hemos visto también en el juicio famoso de los jugadores de rugby, donde las condenas han sido, bueno, mucha gente está opinando al respecto, ¿no?, pero las condenas han sido duras, unas condenas muy duras, con una prisión perpetua modificada hace un tiempo atrás, como consecuencia de las leyes de endurecimiento penal después de la época del secuestro del hijo de Bloomberg. Todo esto, bueno, que tiene sus consecuencias, ¿no?, en la actuación del poder punitivo del Estado, en donde no se está ajustando a parámetros que están regulados tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Es decir, una persona se debe presumir inocente hasta que es condenada por una sentencia firme. Hasta ese momento la persona se la considera inocente. Y estos parámetros me parece que tienen que ver con las bases elementales del Estado de Derecho. Eso lo que se rotula falsamente como el garantismo, ¿no?, que es una cosa que debiera ser, bueno, hay que garantizarlo a los derechos, no violarlo a los derechos. Usted mencionó el caso de Baez Sosa. ¿Usted, si hubiera sido juez en esa causa, hubiera tomado otras medidas, doctor? ¿Cree que esas sanciones extremas, que incluso por el propio abogado defensor de la familia, el representante de la querella, pidió más, que va a apelar, porque hay una discusión en torno de esto, ¿no? Hay una sociedad que necesita este tipo de condenas, pero hay un sector minoritario que está planteando que es inconducente las largas condenas. A ver, yo he estado leyendo muchas opiniones al respecto de juristas doctrinarios. Me parece que hay una cuestión fundamental acá. Hay que ver cuál es la finalidad de la pena, ¿sí? La finalidad de la pena, y además hay que ver por qué se crea el sistema penal, porque antes lo que existía era la ley del talión, ¿sí? Entonces, una vida por una vida. Y lo que está sucediendo ahora es que se está volviendo de a poco a esa ley del talión, porque si el objetivo de la ley 24660, ¿no es cierto?, de privación de la libertad, de ejecución penal, es la resocialización, ¿sí? La resocialización para que el individuo cumpla con una condena judicial y pueda insertarse socialmente nuevamente en la sociedad. Yo soy bastante reacio y contrario a este principio, ¿no es cierto?, porque creo que la privación de la libertad no resocializa, y sobre eso hay muchos estudios realizados. De por sí el sistema penal, al tener un 35% de reincidencia, no es un sistema que pueda considerarse exitoso. Pero bueno, supongamos que se cumple esto, ¿no? A través de la privación de la libertad uno se resocializa. Dígame usted entonces cuál es el resultado de una privación de la libertad de 50 años sobre una persona que tiene 20. O sea, yo no voy a dar opiniones, pero sí puedo plantear una pregunta de ese tipo, de carácter aristotélico, digamos, donde la respuesta está bastante implícita, ¿no? Sí, hay una tentación últimamente a no apelar a la reflexión racional, sino a la emoción, ¿no?, y a la reacción visceral, con lo cual queda anulada la posibilidad de debate, ¿no?, porque enseguida te surge, bueno, ¿qué harías vos si te pasa esto? No se trata del qué haría uno si te pasa esto, es analizar de qué sirve este tipo de acción en el seno de una sociedad tan conflictuada. Sí, exacto. Es decir, ¿y cuáles son las finalidades y cuáles son los objetivos? Con esto vemos la realidad, ¿no es cierto?, en ciertos lugares donde el índice de prisiones preventivas es superior a las condenas, y además con la posibilidad grande de que en una prisión preventiva, en la causa en definitiva, usted le termine diciendo que es inocente. Es decir, usted se pasa 1, 2, 3 años detenido, privado de su libertad, y finalmente el proceso
determina al final que usted es inocente, lo cual vulnera, ¿no es cierto?, el paradigma de la presunción de inocencia, que es lo que debiera regir. Y eso pasa generalmente con los débiles, no con los poderosos. Los poderosos se tienen otro cuidado. Hay una estadística que la del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena está en Google. Usted va a ver cuáles son los sectores sociales atendidos, digamos, entre comillas, por la justicia, ¿no es cierto? Un 70-80% de bajísimos recursos, con ninguna instrucción educativa, y bueno, y solo un 10% hacia sectores de delitos más complejos y donde hace falta otro estatus social para llevarlos adelante, ¿no? Está claro, estamos dialogando con el doctor Hugo Vaca Narvaja, el juez federal que sobreseyó a la mayoría de las personas, salvo 3 que quedaron imputadas por la causa conocida como los sanadores egipcios. Para finalizar, doctor, ¿cuál es su recomendación, sin avanzar en la resolución que adoptará con los imputados? ¿Cuál es su sugerencia para aquellos que son captados o se suman como adherentes a este tipo de organizaciones que evidentemente están por fuera de las actividades legales, de creencias de determinadas filosofías de vida? ¿Qué recomienda usted como juez para esas personas? No, la verdad que es muy difícil ponerse en la situación. Lo que sí nosotros en las constituciones y las características de las sectas de este tipo vemos que los líderes de la secta se aprovechan de personas que van en busca de ayuda por alguna situación particular, es decir, por una enfermedad, por la pérdida de algún ser querido. Entonces, en esas circunstancias, bueno, una persona se encuentra en un estado de exposición y de debilidad que, bueno, lo que hay que hacer sí es intentar que nadie se aproveche de esa situación, ¿no? Pero dar recomendaciones así, no, la verdad que excede mis posibilidades. Doctor, le agradezco muchísimo para ayudarnos a entender esta cuestión. Yo sé que por un prurito ético entendible no va a opinar sobre sus pares o sus colegas de otras jurisdicciones, pero también es cierto, y quiero que recoja nuestra impresión, de que hay un sector de la justicia que puede equivocarse, dejar preso a una persona un año y medio y no le pase nada, y ahí también está parte del problema, ¿no? Si hubiera consecuencias de esas decisiones tomadas sin fundamentos, estaríamos tal vez con un mejor poder judicial. Es una afirmación que la quiero trasladar estando usted presente y no después que corte el teléfono, así que le agradezco mucho. Bueno, le agradezco muchísimo a usted la posibilidad, como siempre, de opinar e intercambiar ideas. Muy amable, así doctor. que muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto. El doctor Hugo Vaca Narvaja, juez federal número 3 de Córdoba, a propósito de los sobreseimientos. Insisto con esta cuestión. Fiscales provinciales que meten preso a una persona. Esa persona está presa un año. En este caso, 1 año y medio. En el anterior, que mencionábamos, el doctor Miralles, 1 año tuvo preso al jovencito de Vicuña Maquena. Dice en algún momento, no, la verdad que era otro el sospechoso, son otros los 2 detenidos ahora. Listo, ya está, dejo en libertad. ¿Ese año quién lo devuelve? ¿Quién se hace cargo de eso? Ese fiscal, esa fiscal en este caso, o aquel fiscal que actuó en el caso del padre Coque inicialmente, el doctor Miralles, que ahora está siendo investigado pero por otros hechos, pero no por este. Vos tomás una decisión y después la justicia con un buen argumento fundado en juristas. ¿No debiera el propio Poder Judicial tener un mecanismo, es decir, que aquellos que toman una decisión, ni hablar del influjo de la presión social, mediática, que hace, déjalo preso, después vemos? Acá en el caso del padre Coque había una presión política además, porque se trataba de un sacerdote, el párroco de una localidad, el director de un colegio, un actor social de trascendencia, que la justicia no se podía dar el lujo de tener a nadie preso
hasta encontrar a los verdaderos culpables. Entonces metamos a este pobre pibe que es tambero. Total, ¿quién lo va a salir a defender? Y así lo tuvieron casi un año preso. Si no es por su voluntad desde el interior de la cárcel, decir, che, yo no tengo nada que ver con esto, voy a alzar la voz. Si no es por esa voluntad, hubiera seguido de largo, porque además, buena parte de la presión social estaba ligada con eso. La iglesia nunca salió a decir, no pueden meter a un inocente. Dijo, habrá que ver si uno es responsable, ¿no? Mientras haya alguien preso, estamos contentos. No importa si es culpable o inocente, ¿no? Bueno, fiscales no tienen que asumir consecuencias frente a esto. Y las causas van a seguir generando este tipo de cosas. Ahora mismo en tribunales se está desarrollando un juicio en donde se juzga a un padre que prendió fuego un colchón con jurados populares por conflicto con su pareja y murió la niña, una pequeña niña. Ocurrió en Río Cuarto. En el propio devenir de la causa se advierte que el padre no quiso matar a la niña, que fue una consecuencia de una decisión equivocada. Pero como se juzga con jurados populares y como está la presión social, es muy posible que el fiscal Julio Rivero pida cadena perpetua. Y hay un jurado que es un jurado popular que va a tomar esa determinación. Toda una vida se equivocó, claro, por supuesto, se equivocó, provocó la muerte de su propia hija. Es muy difícil mantener en el Poder Judicial un criterio de independencia que esté ligado a las causas o pruebas que existentes, con tanta presión social y con tanta justicia acomodándose a lo que conviene en su momento. Por eso tenemos el descrédito que el Poder Judicial tiene hoy en la República Argentina, el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Provincial, y un Poder Judicial debilitado en su credibilidad es una herida de muerte a la propia democracia, porque si no confías en el Poder Judicial, ¿en qué podés confiar?